básicos del tiro, que es salir de la línea de ataque, buscar la unificación y el desequilibrio. Posteriormente, cubierto ese tema, vamos a tratar de explicar la biomecánica de Uke. ¿Cuál es la biomecánica de Uke cuando produce un ataque y cuando nosotros a través de poder aprender a descifrar esa biomecánica podemos aplicar una técnica de forma segura? Entonces vamos a iniciar el tema con una breve explicación de cómo está conformado el cuerpo humano y cómo funciona biomecánicamente. El cuerpo humano tenemos entendido o entendemos que es una estructura, una serie, un conjunto de elementos formados básicamente por tres grupos. Un elemento rígido, estructura ósea, esqueleto, elementos articulantes o articulares, formadas por las articulaciones que unen estos elementos rígidos, y finalmente un elemento o un conjunto de músculos y tendones que hacen una serie de contrapesos para poder mantener el equilibrio constante del cuerpo. Tenemos que saber y entender que a lo mejor no nos damos cuenta, pero es una constante, digamos, una especie de orquesta nuestro cuerpo para mantenerse en equilibrio. Es decir, que nosotros diariamente tenemos que estar en un constante equilibrio y eso lo genera el conjunto de movimientos de los huesos, de las articulaciones, las tensiones y contratensiones que hace los músculos para lograr. Nos ha costado millones de años para nosotros tener la posición que tenemos. Muchos millones de años de evolución para que nosotros lleguemos a esta posición de erguidos, ¿sí? Pero también es menester de nosotros saber cómo funciona el cuerpo humano, cómo está compuesto y cómo el aikido se vale de ello para poder maximizar sus técnicas. Si bien ahorita vamos a empezar a explicar cómo se compone el cuerpo humano y cómo de alguna manera se afecta cuando se le aplica algún vector de fuerza exterior, para que tenga más o menos claro cuál es el resultado cuando aplicamos una técnica de equilibrio. Seguidamente, yo voy a mostrar cómo está formado el cuerpo humano. ¿Sí? El cuerpo humano está formado por un sistema, como ya lo dije, que se mantiene en equilibrio constante. Ese equilibrio constante, aunado a los elementos, como ya explicamos, hueso, articulación, hueso, articulación, hueso, articulación, o sea, una secuencia de elementos rígidos, articulares, rígidos, articulares, rígidos, articulares, que van uniéndose por todo el cuerpo. O sea, todo el cuerpo está conformado por estos elementos, lo cual nos permite establecer todo tipo de movimiento en cualquier dirección, ¿sí? Por supuesto, manifestado en grados. Esta muñeca gira de una manera, en unos grados. El codo gira de una manera, de movimiento hasta cierto punto. O sea, esos movimientos que nosotros tenemos tienen una limitante. Como también debemos entender, al centrar un poco en el aspecto de las limitantes, las articulaciones, que esa estructura que nosotros conformamos, si es sometida a cualquier elemento exterior que la altere, llámese fuerza, llámese un vector de fuerza, en cualquier parte que yo la aplique, esta va a ser transmitida de forma inmediata y magnificada a lo largo de todo el cuerpo, ¿sí? Si bien es una ventaja tener esa configuración de rigidez, articulación, rigidez, todo eso es una desventaja al mismo tiempo porque somos vulnerables a que cualquier efecto externo a nuestra configuración nos perjudique. Si nosotros aplicamos algún vector de fuerza que exceda de alguna manera la capacidad de tensión de los músculos, esto se va a traducir en un desequilibrio, ¿sí? Si yo aplico una fuerza o una rotación en el elemento más pequeño, más insignificante de su anatomía, que es el primer vínculo, digamos, el nudillo, que
en Aikido hay muy pocas técnicas aplicadas al nudillo, pero es para que más o menos se entienda cuál es la magnitud del efecto biomecánico. Si yo aplico una fuerza de rotación sobre este elemento articular, que es un nudillo, esta fuerza de rotación se va a transmitir en cada uno de sus elementos articulares, que a su vez los va a transmitir a todo el cuerpo. Y esta fuerza de rotación, por muy leve que sea, a medida que se va alejando del punto de aplicación de la fuerza o de la rotación, se va a magnificar. ¿Y eso qué significa? Que simplemente esa magnificación lo que va a hacer es va a modificar la geometría original de él. Su centro de gravedad va a tender a sacarlo, a desestabilizarlo. Yo voy a hacer un leve movimiento de rotación de menos de 60 grados y ustedes van a verificar cómo ese movimiento, a medida que se va transmitiendo, se va magnificando hasta producir una deformación, digamos, de su configuración original. Eso se puede llamar desequilibrio, ¿sí? Fíjense toda la alteración que se ocurre cuando yo apenas aplico una rotación que no excede los 60 grados. Esto se debe a qué? A que nosotros, fundamentalmente, nuestra evolución nos ha condicionado a que tenemos algunos elementos, algunos reflejos que nos inducen a conservar, a preservar la integridad del cuerpo. Si bien las articulaciones, en este caso, son los elementos que permiten el movimiento de cada uno de los elementos, también es el elemento que es más susceptible a dolor. Es el más débil de toda esa cadena de elementos que forman, digamos, la estructura ósea del cuerpo humano. El elemento más débil, más frágil y más sensible a dolor son las articulaciones. Y ellas como tal tienen un rango de movimiento. Cuando nosotros excedemos, y aquí estamos en un plano de trabajo cero con respecto al plano horizontal, si nosotros excedemos en más la capacidad normal de rotación de esa articulación va a empezar a sufrir, nos va a empezar a avisar de que estamos yendo a un límite donde puede romperse. Y ese aviso no es otro que el dolor. Entonces nosotros, por condición natural, cuando eso sucede, si por lo menos estamos haciendo un CODEGA-ESI, cuando eso sucede, que excedemos el límite de rotación de la muñeca, va a producir un dolor y por ende él va a tender digamos, aliviar ese dolor, él va a tender a modificar su postura, él va a tender a modificar su geometría para subsanar el dolor. Pero lamentablemente para él, esa modificación de su estructura, de su geometría, lo que va es a propiciar un desequilibrio que va a ser aprovechado por mí posteriormente para aplicar la técnica correctamente. Si nosotros entendemos más o menos el funcionamiento y el por qué las técnicas de Aikido en la mayoría de los casos se fundamentan en la aplicación de torsiones en los elementos articulares, es porque simple y llanamente es el punto donde menos tenemos que hacer fuerza para lograr un cometido. Para nosotros, digamos, no dejar todos estos principios que yo considero que son fundamentales, que debemos de alguna manera tratar de ahondar en ellos para que entendamos cómo biomecánicamente funcionamos y cómo podemos nosotros sacar provecho. Vamos a tratar de enmarcar estos principios en los tres principios básicos del Aikido, ¿sí? Los tres principios básicos para luego iniciar una técnica. Quedará de parte de ustedes hacer un análisis de algunas técnicas posteriormente. Vamos a hacer uno o dos ejemplos de técnicas para tratar de explicar cuál es, digamos, el efecto de daño sobre articulación, cuál es el efecto biomecánico y cuál es el efecto de restricción de movimiento que se logra cuando nosotros aplicamos una técnica de Aikido, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos los tres principios básicos antes de aplicar cualquier técnica de Aikido para que sea luego correctamente aplicada la técnica y ella fluya, entonces debemos iniciar con decir que hasta el primer principio es salir de la línea de ataque, ¿sí? Si yo estoy, en este caso, él viene con un hammer a agarrarme,
él viene con una energía, una velocidad inicial, una energía. Él trae, fíjese, él trae una postura firme, donde su biomecánico, su postura, le da la capacidad de establecer una postura donde él puede hacer fuerza. Él tiene una alineación de brazos, lo que le permite transmitir de forma directa el esfuerzo que él está haciendo a través de sus músculos. Y él está buscando esa energía, de alguna manera, sea dirigida hacia mi humanidad, hacia mi cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él hace eso, esa fuerza a mí me va a desestabilizar, ¿sí? Pero si yo aplico el primer principio, ya va, el primer principio, algo, ¿qué estoy haciendo yo? Esa energía que él trae, como no tiene dónde disiparla, entonces esa energía se va a volver en desplazamiento. El desplazamiento que voy a aprovechar. Entonces, primer paso, salir de la línea de ataque. Eso tiene la función de yo disipar la energía que trae contra mí, y esa energía que se convierte en inercia sobre tu articulación, porque es el medio más eficaz. Rotación de sus articulaciones para que él modifique, porque son demasiado sensibles los elementos articulares. Si yo me pongo a pelear con él mano a mano, si él es más fuerte que yo, me va a dominar. Pero si yo salgo de uno, corto, yo lo que estoy haciendo es un trabajo de rotación sobre sus articulaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Si voy muy rápido, si necesitan alguna pregunta, por favor, la hacen, y si no, pues continuamos con la clase. Tenemos manos levantadas. No, Sensei, no hay dudas, no hay preguntas hasta ahora. Ok. Entonces, ya sabiendo, digamos, aplicando los principios de la biomecánica, aunado a, por supuesto, a los principios de la física, ¿por qué yo debo salir de allí? Simple y llanamente, yo lo que tengo que aprovechar la inercia del movimiento que él trae, la aceleración de cuerpo que él trae, para yo redirigir esa fuerza, y con esa misma velocidad de inicio, con esa misma velocidad de antes, yo aplicar un ángulo de desviación para que esa fuerza se modifique. Segundo aspecto, salir del segundo aspecto, unificarse, unirse a él, ¿sí? Hasta dejarme, si él, cuando yo hago este movimiento, ¿qué estoy haciendo? Unificarme. ¿Por qué debo unificarme? Si hay en un plano, llámese plano X, dos elementos, dos cuerpos, cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 1 con su masa respectiva, cuerpo 1 con su centro de gravedad respectivo, y cuerpo 1 con su eje de rotación vertical respectivo. Cuerpo 2 igual. Si hay una pugna, cuando yo voy a aplicar una técnica, si hay una pugna aquí, aquí no puede haber, porque aquí lo que va a pasar es que el que tenga mayor fuerza, mayor peso, mayor masa muscular va a prevalecer. ¿Entiendes? Porque es un principio de la física. Entonces, ¿qué hago yo? Busco unificarme para que ya en ese plano, digamos, exista una sola masa, un solo eje, un solo centro de gravedad y un solo punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es mi obligación ganarlo. ¿Cómo lo gano? Me desplazo y desequilibrio. Cuando yo me uno a él, ya yo prácticamente tengo también obtenido el tercer paso.
que es el desequilibrio. Admin, me uno. Fíjense cómo está él. Él está casi que en punta de pie. El 80% de su peso está sobre su pie derecho. Quiere decir que tiene un apoyo en un solo punto de apoyo, lo que lo hace vulnerable a cualquier técnica. Si yo aplico ya salir de la línea de ataque, redireccionar el vector, unificarme para eliminar la competitividad entre dos elementos, entre dos cuerpos, convertir esos dos cuerpos en uno solo, con un solo punto de rotación, y al tercero desequilibrar, es donde yo puedo aplicar finalmente una técnica. Y si vamos a ver, logrado eso, ¿cómo trabaja la técnica? Con mis desplazamientos. Mis desplazamientos no es otra cosa que un ejercicio biomecánico. Me desplazo, hago un desplazamiento. ¿Sí? Ese desplazamiento tiene un sentido. El sentido se traduce a mi desplazamiento, se traduce en el desequilibrio de bucle. Si él está en contacto conmigo, obviamente este movimiento se va a trasladar a él. Como él tiene su centro de gravedad en un punto, mi desplazamiento tiene que ser mayor al punto, al rango de estabilidad que él tiene para que se produzca el desequilibrio. Si yo hago este movimiento, obviamente él no está saliendo de su centro de gravedad, no está saliendo de su rango de gravedad y está estable. ¿Qué va a pasar ahí? Él me va a golpear porque él no está viendo ninguna alteración. Si yo en cambio agarro y desplazo, empiezo ya, primera fase, desplazamiento, segunda fase, unificarme, pero fíjense que unificándome no es nada más unir, tengo que hacer trabajo sobre sus articulaciones de manera de mantenerlo ocupado, de manera de mantenerlo adolorido, para después pasar, fíjense todo el control que yo estoy teniendo sobre cada una de sus articulaciones. Hombro, codo, muñeca. Está sumamente comprometido. Él ahí no va a querer ni pegarme, ni patearme, porque lo que quiere es recuperar su posición original de defensa para hacer algo. Él ahí está, fíjense, ya hice los 3 pasos. Salí de la línea de ataque, desequilibré, me unifiqué y ahora ¿qué queda? Solamente aplicarla. Entonces un poco entendiendo esa dinámica, entendiendo esa dinámica, quiero que se despierte el interés. O sea, el cuerpo está regido bajo unas leyes, ¿sí? Bajo unos principios que son ineludibles. Y esos principios son la biomecánica. Si nosotros aprendemos o aprendemos a entender cómo eso funciona, el resultado para aplicar nuestro aikido va a ser mucho más efectivo porque lo vamos a hacer de manera consciente. ¿Sí? Si yo trabajo de manera consciente, que en algunos puntos donde yo tengo que hacer fuerza, fíjense, no hay ningún tipo de fuerza, solamente aplicar rotación sobre los elementos articulares que son los más débiles. Por eso que no está presente el elemento de fuerza en la ecuación del aikido. Sensei, aunque le quedan aún unos 5 minutos de su clase, hay una mano levantada, el señor José Linares. ¿Desea hacer alguna pregunta? Buenos días, Sensei, con todo respeto a todos los Sensei presentes. Sé que soy principiante, pero en esa última técnica que hizo, que es el Shionage, yo cuando la practico aquí individualmente, acá en casa, sé que he perdido práctica por esta situación del
la pandemia y no ha podido asistir al dojo. ¿Por qué, o en el punto de unión, cómo hace uno para que la técnica, el uke, no gire cuando al momento de hacer el shonage? ¿Qué estoy fallando o por qué a mí cuando lo hago el uke gira en el momento de unión? Cuando me uno y intento hacer el shionage, el uke da la vuelta, gira. Si me la podría explicar otra vez, sí. por favor. El tema es que estás dejando, fíjate, ahí el asunto, el tema principal es que debes mantener la unificación. Si tú, en el caso de Shihonage, avanza y pasas aquí y dejas esa articulación libre, él va a girarse. ¿Sí? ¿Por qué? Pues tú le estás dando ese rango de movimiento, te lo estás dejando libre. Si yo, en cambio, lo voy a hacer muy lento, y voy a empezar a explicarte, a aplicar presiones en todos los puntos, va a ser muy difícil que él salga. ¿Por qué? Porque yo, antes de empezar a aplicar la técnica, ya yo estoy aplicando un elemento de fuerza, un elemento de rotación, en mi muñeca, presión en el codo y mi hombro está unificado. Yo tengo que permanecer constantemente en contacto con él para que no se gire, Si yo pierdo ese contacto, ahí es el punto donde uke se gira. Entonces, consejo, cuando entres a aplicar la técnica, mantén vinculado tu hombro con el hombro de él, tu codo cerca de él, del de él, y tu muñeca cerca del de él. Y mantener, Jami, una presión constante sobre ese elemento para que no se gire. Si yo, en este caso, hago este movimiento, pero paso por aquí, le estoy dejando la libertad para que él haga eso. ¿Por qué? Porque este movimiento no lo está trancando. Él hace esto porque se está libre. Pero si aquí hay una presión y yo sigo pasando y sigo manteniendo ese control, él no va a salir. Entonces, consejo que te doy, hay que unificarse, mantener unido, hombro con hombro, codo con codo, y mantener presión sobre la muñeca y trabajar haciendo presión sobre las articulaciones. Bueno, hay otro aspecto fundamental en la biomecánica. Ahora corresponde a la parte de uke. ¿Sí? Uke, cuando hace su movimiento de ataque, ya sea Suki, ya sea Chomenuchi, ya sea Yoko Menuchi, él desarrolla una mecánica del movimiento. Y él tiene sobre esa mecánica de movimiento un control, pero ese control lo tiene hasta cierto punto. Vamos a ver si hay Suki, me avisa. ¿Sí? Yo voy a explicar qué está haciendo él. Él hace un movimiento primero de carga. Está tensando sus músculos para contener energía potencial. Va a hacer luego una mecánica de movimiento para liberar toda esa energía. Pero llega un punto de que después que libera esa energía, él pierde el control de su movimiento. Aunque él quiera hacer un control de ese movimiento después que él pasa de cierto punto, es imposible. Física y biomecánicamente es imposible. Y es allí justamente donde tenemos que aprender a descifrar ese movimiento para aplicar cualquier técnica de kit. ¿Sí? Si él aplica Suki, yo tengo que descifrar cuál es el punto donde él no retorna. Él tiene un punto de no retorno. Si él hace, yo como Menuchi, él hace un ataque. ¿Cuál es el ataque? Lento, ataque, lento, marque. Ahí. Este golpe viene con una energía que busca, de alguna manera, chocar contra mí para que ese cuerpo absorba esa energía. Cuando este cuerpo absorbe esa energía, él automáticamente se estabiliza porque está descargando toda esa energía potencial que viene en sus músculos, la está descargando con un elemento. Pero ¿qué pasa si él no consigue ese elemento de descarga? Esa energía se disipa, pero se va a disipar a través de un desplazamiento amplio que se va a traducir en un desequilibrio.
Nuevo. Duro. Desequilibrio, ¿sí? En donde, nuevo, ahí. Donde yo aplico mi técnica. Entonces, si bien es importante biomecánicamente saber cómo nos comportamos, también la biomecánica nos ayuda a descifrar cuál es el momento exacto, preciso, para ejecutar una técnica de aikido sin que corramos peligro y que donde buque no ofrezca resistencia. No sé cuánto me queda. ¿Ah? Hola, ya estamos ya pasaditos de las 11, pero bueno, como estamos respondiendo preguntas, está todavía dentro de lo estipulado, Sensei. Todavía queda la posibilidad de alguna otra pregunta para quien lo desee. Entonces, ¿se dejó de escuchar el Sensei Loyo o solo yo? de la biomecánica y yo en el plano de descifrar cuál biomecánicamente es el movimiento de buque cuando ataca, que es donde nos concierne. Saber descifrar cuál es el momento y el preciso instante para aplicar una técnica. Al igual que yo también debo tener unos movimientos coordinados de desplazamiento para evadir ese ataque, redirigirlo, unificarme y aplicarlo. Importante saber cuál es el punto de no retorno. Siempre va a haber un punto de no retorno. Yo puedo hacer una técnica y ataco, y si yo quiero aquí, devuelvo el movimiento porque no lo he desarrollado. Pero sí, voy a atacar. Sí. Si yo ataco y yo decido ir con todo, arrancarle la cabeza a él, va a ser muy difícil que yo detenga ese movimiento. Es lo que él va a aprovechar para aplicar su técnica. Entonces, bueno, creo que es un tema que tiene mucho que cortar. Es un tema que es bastante amplio. No sé si el tiempo ya nos dé, creo que ya terminamos con el tiempo. Espero que la clase despierte en ustedes el interés de indagar. Vuelvo y repito, no fue una clase dictada por una persona con conocimientos profundos de anatomía. Es solamente mi experiencia a través de la práctica del aikido, de las herramientas de las que he tenido que valerme para descifrar lo que es el aikido en vista, bueno, de mi condición y digamos, de no tener visión para poder ver el movimiento. Entonces me obliga a hacer una revisión teórica de las cosas para poderme yo ubicar en tiempo y espacio. Espero que la clase les haya gustado. Espero vernos en la próxima oportunidad y quedo abierto a cualquier interrogante, cualquier pregunta. Recuerden, no soy médico, no soy anatomopatólogo, solamente una perspectiva desde mi práctica y quería transmitirse para que despertara el interés sobre el tema. Muchísimas gracias. Gracias por habernos dado la participación en el segundo seminario virtual, el Seinana por su organización, por su gestión. Realmente gente como usted es la que necesita la organización y estamos pendientes y atentos a cualquier comentario. Queda abierta la rueda y despedimos del sensei Robert Sánchez, el sensei Carlos Colayaco y el sensei Leña que estuvo operando en la transmisión. Muchas gracias, Sensei Jesús Loyo. ¿Hay alguna pregunta para el Sensei? ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de esta excelente clase? Hay algunos comentarios en el chat, Sensei Jesús, que lo felicitan y le dicen que es una excelente clase y sí, eso básicamente, que es muy interesante su tema. Ok, bueno, estamos abiertos a cualquier comentario y a cualquier duda, pues, pues pueden comunicarse por cualquiera de las redes.